Bien, estamos listos. Bienvenidos a esta última clase del módulo 3, Fundamentos de Industria Médica. Pues ya vamos bastante avanzaditos en este proceso formativo. Pues adelantarles que para el módulo número 4, que arrancaríamos la próxima semana, si Dios lo permite, ese módulo, las 4 semanas son asincrónicas. Es decir, que no es necesario que se conecten, ¿verdad?, a una clase en vivo, sino que todo el material junto con la grabación de la clase previa estaría disponible en plataforma para que ustedes puedan pues acceder a ella cuando ustedes pues lo prefieran. Si gustan mantener, digamos, el ritmo de lunes, perfectamente lo pueden hacer. Si por casualidad dicen, no, mira, en vez de lunes voy a ver la clase y el material el martes, pues perfectamente. Pero eso sí, cada semana se va a ir habilitando conforme avance cada semana. Es decir, no es que vamos a encontrar las 4 semanas habilitadas, sino que es una por una. Por consiguiente, el examen para cada semana va a tener también la disponibilidad que ya ustedes han conocido, que es de una semana. Esta metodología que utilizamos en el módulo 4, ¿verdad? Siempre la hemos trabajado así con todos los grupos, de manera que los estudiantes se puedan familiarizar también con esta otra manera de aprendizaje en línea. Esto no quiere decir, ¿verdad?, que yo los voy a dejar botados como dicen, sino que yo inclusive cada lunes les estaría mandando un mensajito al WhatsApp haciendo el recordatorio de la semana en que nos encontraríamos para ese módulo 4. Finalizando el módulo 4, retomamos módulos 5 y 6 ya de forma sincrónica, es decir, como lo hemos venido trabajando hasta el momento con clases en vivo. Igualmente, durante este proceso del módulo 4, si hubieran dudas, consultas de la materia, ¿verdad? Pues igualmente pueden contactarme a través del correo electrónico. Ahora bien, también hacemos, ¿verdad?, esta modalidad en este módulo número 4 a raíz de que es un módulo bastante teórico, pero literalmente, no les miento, es de pura lectura, porque ese módulo consiste en la norma ISO 13485, que es enfocada a industria médica, y literalmente es leer textualmente la norma. Entonces es bastante ahí, digamos que cansadillo, ¿verdad? Simplemente pues abrir una clase en vivo y verdaderamente les digo, no hay casi interacción, en ese tema no se presta para que haya interacción con los estudiantes. De ahí que es más funcional manejarlo como ya les explicaba. Deimer, adelante. Profe, ¿esos lunes a primera hora está la materia o también tardecillo? Siempre vamos a habilitarla por ahí de las 4 de la tarde, más o menos es que se habilita el módulo. Entonces, Entonces, generalmente lo vamos a trabajar generalmente lo vamos así. a trabajar así. Ok, profe. Ujú. Ok. ¿Alguien tiene alguna preguntita acerca de esto que acabo de explicar? Ok, perfecto. Bueno, para el tema que vamos a cubrir hoy, de hecho también les adelanto que es una clase cortita, es pues un tema bastante sencillo, inclusive de alguna manera nos hace recordar un poquito lo que vimos la semana anterior. Pero recordemos que al hablar de industria médica, lo que es el manejo de equipo de protección personal o bien barreras de protección personal es súper fundamental. Entonces de ahí, ¿verdad?, que haya pues algunos elementos que se vuelven a traer aquí a colación. Como siempre, pues solicitarles en la medida de lo posible que hagan aportes, ¿verdad? De pronto alguna experiencia vivida personalmente o tal vez de alguien que conocen cerca que nos permita también afianzar un poco más pues el material que tenemos acá disponible. También, al igual que la semana pasada, hoy hay un video que van a tener que observar finalizada la clase en vivo, que les va a permitir pues también conocer algunos detalles interesantes acerca del manejo
de los equipos de protección personal. Igualmente, si hubieran preguntas, pues ya ustedes saben la dinámica de levantar la mano. La semana pasada vimos los temas de bioseguridad, barreras de protección, lo que era la asepsia y cuartos controlados y limpios. Para el día de hoy vamos a ver un poquito de legislación costarricense en cuanto a obligaciones y deberes tanto de trabajadores como del patrono en lo que es garantizar la seguridad del entorno donde se labora. Y finalizamos con el tema de equipos de protección personal, conocido por sus siglas EPP. Bien, empecemos por el término de salud ocupacional. Recordemos que es el conjunto de actividades que tienen como objetivo fomentar y dar mantenimiento del más alto grado posible de bienestar físico, mental y social. O sea, todos los esfuerzos que las empresas realicen para garantizar esa protección, esa integridad físico, mental y social de sus trabajadores, esa es salud ocupacional. Cuando hablamos de esfuerzo, ¿verdad? Estamos hablando de capacitaciones, estamos hablando de reglamentos, estamos hablando de adaptaciones y mejoras que se le puedan aplicar a la planta donde se realizan las diferentes actividades. Y hago la salvedad, no porque haya mencionado el término planta significa que salud ocupacional solo se aplique a un área, digamos, productiva. No, aplica para todas las áreas de la empresa, desde el colaborador que participa en la seguridad de la planta, hasta la recepcionista, los compañeros que hacen limpieza, los altos ejecutivos, todas las áreas. De una u otra manera, pues están expuestas a un sinnúmero de riesgos, como lo vimos la semana anterior, y por ende tienen que darse siempre esfuerzos que permitan garantizar la integridad de las personas, ¿verdad? De manera que si estamos hablando de un entorno de trabajo donde hay serias condiciones que pueden ponernos en riesgo, probablemente ahí la salud ocupacional no está presente y si lo está, no está dando la talla, ¿verdad? Como debería ser. Hay peligros laborales, unos más comunes que otros. Por ejemplo, en esta diapositiva podemos observar, ¿verdad? Varios de esos riesgos que están, o peligros, perdón, que están presentes en temas, por ejemplo, de la seguridad, cuántos accidentes, cuántas condiciones peligrosas se pueden observar en torno a algún derrame de líquidos peligrosos, en cuanto al manejo tal vez de actividades a alturas que representan un peligro, la manipulación de maquinaria, la manipulación de electricidad o también participar o movilizarnos en entornos o espacios que son muy estrechos, muy confinados. Bueno, eso representa un riesgo o un peligro a la seguridad. También hay peligros físicos, por ejemplo, cuando nos exponemos a radiaciones, a rayos UV, a temperaturas extremas, bien sea altas o bajas, y también a ruidos fuertes. También hay peligros de ergonomía. Muchos de nosotros, y yo me incluyo ahí, me ha pasado ya varias veces lo que es un mal levantamiento de objetos, ¿verdad? Genera al corto o mediano plazo, pues bastantes problemas de salud, dolores musculares, afectaciones, ¿verdad? Que son sumamente dolorosas a nivel de los músculos en general y que inclusive pueden, digamos que traducirse en una incapacidad perfectamente. Lo que es puestos de trabajo que de pronto no reúnen, ¿verdad?, las mejores condiciones por una mala postura, por ejemplo, y que esto puede representar también peligros a la salud. Hay situaciones que inclusive parecen ser muy inofensivas y resultan ser todo un caos, ¿verdad?, a nivel de salud ocupacional.
De manera que debe existir entonces bastantes recomendaciones, bastante vigilancia, de manera que se garanticen espacios de trabajo seguros. En cuanto a la organización, ¿verdad? Hablemos de la administración del entorno. También se pueden dar peligros como el estrés, el acoso, la intimidación, la violencia, la falta de flexibilidad. Un día de estos escuchaba el término microacoso. Y era interesante, ¿verdad? La exposición del tema hacían referencia a cuando una persona hacía hablando, como dicen, con palabras sencillas y muy a lo tico, cuando alguien tiene entre ojos a un compañero, ¿verdad? O un jefe tiene entre ojos a un compañero y empieza a tirar indirectas o directas y todo es algo que parecería muy insignificante, muy sutil, pero es siempre dirigido a una sola persona. Entonces ahí estamos, ¿verdad?, frente a peligros organizacionales que si no son atendidos por la salud ocupacional, van a manifestarse en situaciones que pueden salirse totalmente de control. También peligros químicos, eso sí, si estuviéramos expuestos, ¿verdad?, en ambientes donde hay humo, líquidos, gases, pesticidas o sustancias inflamables. Y finalmente los peligros biológicos, donde eso sí hay presencia de sangre, de bacterias, de insectos o de residuos animales. Este tema, ¿verdad?, recordemos, un poquito lo mencionamos ya en clases anteriores, pero lo veíamos desde el punto de vista de agentes. Recordemos, ¿verdad? O recapitulemos, en temas de salud ocupacional habían 3 elementos: agentes, el huésped y el ambiente. Bien, todo esto es importante saberlo, pero también es importante conocer que a nivel de legislación costarricense hay una serie de aspectos que nos ponen, como dicen, entre la espada y la pared. Aquí hay patronos que no tienen que ajustarse a un deseo aleatorio ni a un invento, sino que tienen que ajustarse y alinearse a leyes. De manera que no se vale, por ejemplo, que tal vez un extranjero venga, se ponga un negocio aquí en territorio costarricense y que diga, mira, no, yo no voy a velar por la salud ocupacional porque en mi país eso no es importante. Bueno, puede ser que en su país no sea importante, pero al estar ubicado en territorio costarricense tiene sí o sí que ajustarse a lo que dice la ley. Y para esto vamos a mencionar aportes, ¿verdad?, que realizan 3 leyes y reglamentos que están activos, ¿verdad?, en nuestro país y que garantizan ambientes de salud y de protección para las personas. Vamos a ver la participación en este tema de la Constitución Política, también de la Ley de Riesgos del Trabajo, la 6727, y el Código de Trabajo, que es la ley número 2 de la República. Es importante recalcar que en el marco legal, ¿verdad?, de nuestro país, en los numerales 50, 56 y 66 de la Constitución Política, así como el 274 del Código de Trabajo y algunos reglamentos de salud ocupacional, se establecen deberes, derechos, normas y procedimientos que son necesarios para garantizar la salud y la seguridad de la población que labora en nuestro país. Empecemos por la Constitución Política. En el título 5, específicamente el artículo 66, se dice que todo patrono debe adoptar en la empresa las medidas para la higiene y la seguridad de trabajo. 2 términos que ya hemos visto en clases anteriores. Y aquí quiero resaltar 2 palabritas claves. Dice todo y además dice debe. Entonces aquí no hay excepción y esto no es optativo.
Esto es obligatorio. De manera que en cualquier negocio, desde el más pequeñito, así tenga solamente un empleado, hasta aquellas multinacionales que hoy por hoy pues dan muchas oportunidades de trabajo, todas deben adoptar, o sea, deben crear, deben instalar y garantizar medidas de higiene y de seguridad para todos los trabajadores. En la Ley de Riesgos del Trabajo, la 6727, en el título 4, artículo 195, se dice que se constituye riesgos del trabajo los accidentes y las enfermedades que ocurran a los trabajadores. Ojo con eso, o sea, entonces yo me accidento o adquiero alguna enfermedad a causa de las labores que yo realizo, esta ley establece o tipifica esas condiciones como un riesgo. Muy importante también dice, con ocasión o por consecuencia del trabajo que desempeña en forma subordinada y remunerada. O sea, subordinada es porque está bajo la tutela o bajo la vigilancia de alguien más, ¿verdad? Una jefatura o el dueño de una empresa. Y remunerada porque obviamente recibe, ¿verdad? Una paga por sus trabajos. Así como la agravación. Y aquí también lo quiero resaltar. La agravación o reagravación que resulte como consecuencia directa, inmediata e indudable de esos accidentes y enfermedades. Bueno, puede ser, ¿verdad?, que un compañero de trabajo X haya tenido, por ejemplo, un accidente de trabajo, se cayó de unas escaleras, bueno, se envía, ¿verdad?, al INSS, lo revisan, de pronto tal vez lo incapacitan, qué sé yo, 15 días, ¿verdad?, porque tal vez fue un golpe bastante severo. Eso es un riesgo de trabajo. Pero ahora bien, si el compañero de trabajo, cumplidos esos 15 días de incapacidad, resulta que le aparece, ¿verdad?, otra situación, otra afectación a su salud, que es consecuencia del golpe, eso es una agravación. O sea, tal vez pasó de una, qué sé yo, de una inflamación, porque el golpe, ¿verdad?, fue muy fuerte, se le hinchó una pierna, qué sé yo, pasó ya a una situación más crítica, o sea, se agrava, entonces se le extiende, ¿verdad?, pues el tratamiento, la incapacidad, qué sé yo, y pasado ese proceso, surge que no hay una mejoría, más bien está peor que al principio, ahí hay una reagravación. Entonces, bajo cualquiera de esos escenarios, cualquier afectación procedente o que haya sido originada por estar expuesto, digamos, a un ambiente de trabajo, eso es un riesgo. O sea, ya la ley tipifica como riesgo todas esas posibles situaciones, ¿verdad? Repito, desde un accidente hasta una enfermedad. Yo no sé si ustedes de pronto conocen, ¿verdad? O tienen la información de alguna persona que haya adquirido alguna enfermedad a causa de las labores que realizaba, que nos pueda compartir. Adelante, Joan. Sí, profe, más que todo es como por ergonomía. Ajá. Digamos, un ejemplo, cuando ellos están ejerciendo, no sé, tal operación, digamos, hay gente que puede padecer, se le pueden fracturar las muñecas, problemas en la lumbar, Ok, y es más que todo por ergonomía. ok. Digamos, y es que, digamos, en el lugar que yo estaba antes, pasaba que, un ejemplo, toda la semana nos tocaba la misma rotación. Entonces, eso iba desgastando a las personas. Entonces, se les generaban problemas crónicos, digamos, porque ya no eran como que, ok, se dañó y le vamos a dar tratamiento, sino que ya se vuelve un problema muy seguido y se vuelve un problema crónico. Ujú. Excelente ejemplo, muy bien. ¿Alguien más tiene algún otro ejemplo?
Ok, yo tengo dos ejemplos para acá también. Uno un poquito parecido a lo que nos compartía el compañero en temas de ergonomía. Inclusive, ¿verdad? No sé si ustedes sabían que existe todo un énfasis en lo que es estudio de tiempos y movimientos. Parecería mentira que hay actividades físicas, ¿verdad? Que parecen muy rutinarias, nada problemáticas, pero que luego de ser repetitivas por largas jornadas y por mucho tiempo, terminan representando pues un problema a la salud. Y precisamente pues yo tengo un conocido, bueno, una conocida más bien, que ella tenía un puesto de secretaria y tenía la labor, ¿verdad? La más normal o la más general era recibir documentos, sellarlos y devolvérselo a la persona que los traía. Pero estoy hablando de que eran, bueno, muchísimos documentos diarios que tenían que pasar por este proceso. La señora, porque ya ella estaba pues ya bien mayorcita, tenía aproximadamente 20 años de estar en el puesto y resulta y sucede que durante esos 20 años, bueno, ella tuvo la misma silla, el mismo escritorio, y las personas cuando llegaban a entregarle los papeles se colocaban, digamos, para que tal vez me dé a entender bien, tenía como una ventanilla, ¿verdad? Y esa ventanilla quedaba muchísimo más alta que el escritorio donde ella realizaba, digamos, la labor de poner el sello. Entonces imagínense o traten de imaginarse el siguiente escenario. Cada vez que llegaba alguien, a ella le tocaba levantar el brazo, llevarlo a la altura de la ventanilla, recoger el papel, bajar el brazo, sellar el papel y volver a elevar el brazo para devolvérselo a la persona que lo traía. Bueno, resulta que este movimiento por 20 años consecutivos le generó, ¿verdad?, un desgaste y un problema severo, no solamente en los huesos, sino en las articulaciones y en los músculos, ¿verdad?, digamos, de la parte de lo que era el hombro y el antebrazo. Ella en los últimos años ella padecía unos dolores fuertísimos, el brazo ya no le respondía igual, se le quedaba como trabado, como pegado, para que me entiendan. Y entonces ella pues obviamente acude al doctor, a la revisa, le hacen estudios y pues a raíz de lo que encuentran, precisamente los doctores indican que es por ese movimiento. Entonces ahí, ¿verdad? Parecería algo, repito, tan sin gracia, pero generó una enfermedad. De hecho, al final la señora ni se incapacitó por edad, ¿verdad? Sino que se incapacitó por invalidez, por esa afectación que tenía en el hombro. Y otro escenario también, ya no en temas de ergonomía, sino de exposición a ambientes peligrosos. Yo creo que a ustedes no se los había comentado. Era aquí en Costa Rica el caso de los trabajadores en las bananeras en Limón. ¿Les había comentado ese ejemplo? Creo que no, ¿verdad? Si me confirman. No, profe. Ok. Bueno, resulta que hace ya varias décadas de eso, pero nunca está de más comentar el ejemplo. Los trabajadores en bananeras, pues para nadie es un secreto que se usa gran cantidad de pesticidas y plaguicidas, ¿verdad? Obviamente para proteger el producto. Y en aquel momento, pues los temas de salud ocupacional no estaban como muy bien desarrollados ni tampoco muy bien implementados, ¿verdad? Entonces, en cierta época se empezaron a presentar, lamentablemente, y esto es súper triste, una gran cantidad de nacimientos de niños y niñas con malformaciones físicas, pero específicamente en la zona de Limón. Y pues los primeros casos de pronto no representaron mayor, digamos que mayor interés para la salud. Sin embargo, cuando empezaron a ver que ya eran demasiados los casos, que ya esto no era cuestión de casualidad, dada la situación, ¿verdad?, tan la gravedad, porque inclusive habían niños que nacían y de una vez pues fallecían a los minutos a raíz de los problemas tan severos que tenían en sus órganos inclusive. Y se investigó y se dio pues lamentablemente la conclusión de que los padres
de estos niños eran trabajadores de bananeras que no usaban mascarillas, que no había ningún tipo de protección para ellos y que inclusive el tipo de pesticidas y plaguicidas que se utilizaban eran sumamente peligrosos. Entonces, imagínense lo que es estar expuesto a estas sustancias por años. Se generó inclusive como una afectación al ADN de las personas, de los varones en este caso, y lamentablemente pues de ahí el resultado fue que cuando la pareja quedaba embarazada, ya iba, digamos, defectuoso, ¿verdad? Toda la parte biológica, por decirlo de alguna manera, y daba como resultado pues niños y niñas con problemas muy tristes, ¿verdad? Muy lamentables. O sea, se tuvo que presentar la situación extrema para que las autoridades tomaran, ¿verdad?, medidas en el asunto y se hicieran pues una serie de regulaciones y mejoras precisamente para proteger a las personas, porque a veces se crea, bueno, el accidente va a afectar solamente al trabajador, no, depende del accidente que sea o de la enfermedad, se lleva en banda, como dicen, a toda la familia. Entonces, en este tema, gracias a Dios, tenemos legislación que hoy por hoy, pues, regula bastante estas situaciones para garantizar la seguridad del trabajador. En el Código de Trabajo, por ejemplo, vamos a encontrar lo que son obligaciones del patrono y del empleado. Vamos a empezar por el patrono. En el 284, artículo 284, dice, sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones de este código, será obligación del patrono. O sea, que lo que viene a continuación no afecta ni contradice ninguna otra disposición que se vaya a encontrar en el Código de Trabajo. Por el contrario, perdón, va a ampliar el rango de cobertura. Por ejemplo, el patrono tiene la obligación de permitir que las autoridades competentes, en este caso estamos hablando del Ministerio de Salud, por ejemplo, realicen inspecciones periódicas de los centros de trabajo, que ellos inclusive coloquen textos legales, avisos, carteles o anuncios referentes a la salud ocupacional. O sea, ningún patrono, ningún dueño de negocio puede negarle la entrada, por ejemplo, al Ministerio de Salud, ¿verdad? O a una municipalidad, o inclusive a los agentes de la caja, por ejemplo, cuando van a hacer revisiones acerca de los seguros y demás. Estas visitas son de carácter obligatorio, o sea, sí o sí los tiene que recibir. Y sí o sí ellos pueden tener la libertad de colocar cualquier tipo de información dentro de la empresa con el fin de que los empleados estén enterados de aspectos importantes acerca de la salud ocupacional. También los patronos están obligados a cumplir con toda disposición legal y reglamentaria en cuanto a la capacitación y adiestramiento de trabajadores en salud ocupacional. O sea, que cuando ustedes han recibido o vayan a recibir a futuro alguna capacitación en temas de salud ocupacional, no es porque la empresa supercarga y se lo inventó y tiene la iniciativa, no, es que está cumpliendo con lo que la ley lo obliga a hacer, que es capacitar y preparar al personal. También está obligado a cumplir con las normas y disposiciones legales y reglamentarias sobre salud ocupacional. Entonces aquí no cabe escuchar a un patrón que diga, mire, es que yo no puedo, qué sé yo, mejorar la condición de esas escaleras, porque es que no tengo plata y no alcanza, eso no es prioritario. No, ahí no se trata de si quiere, si le parece o no, es que la ley lo obliga a que él cumpla con normas de seguridad. Y también debe proporcionar equipo y elementos de protección personal y de seguridad en el trabajo y asegurar su uso y funcionamiento. Aquí hay tres cosas, ¿verdad? En este punto. Entonces, el dueño, el patrono, tiene que dar el equipo de protección a la gente que trabaja ahí en la empresa, ¿verdad? Ese cuentico de que usted tiene que ir a comprar el casco, vaya usted cómprese no sé, la mascarilla, ¿verdad? Eso no es lo que dice la ley. La ley dice que es el patrono el que tiene la obligación de darlo, el que tiene que tener en su presupuesto
dinero asignado para la compra de equipo de protección. Pero por otro lado, dice que el patrono tiene que asegurar que los empleados lo usen. Entonces cuando uno dice, mira, es que mi jefe sí que es majadero, que no me deja en paz, que vive diciéndome, póngase el casco, póngase, no es porque sea majadero por gusto, es que la ley lo está obligando a garantizar que él vigila que sus empleados lo utilicen. Y la otra parte es que está obligado a garantizar que esos equipos funcionen, ¿verdad? Porque por ahí podría aparecer alguien ahí medio jugadillo y dice, no, yo ya cumplí, yo ya compré unas gafas y ya se las di a Juanito. Y yo veo que Juanito sí las usa y ya cumplí. No, pero ¿y si las gafas están quebradas o si las gafas ya están muy deterioradas? Ahí hay un incumplimiento porque no está garantizando que funcionen correctamente esos equipos. Pero a ver, no es cuestión solo de que el patrono está obligado, también los trabajadores están obligados por el Código de Trabajo. En el artículo 285 dice, todo trabajador, y aquí igual se lo resalto como hace un rato lo hice, todo, no dice que algunos, no dice que los que son más nuevos, o no dice que los que están por debajo de tal salario, no, todos. Y además es un acatamiento, porque dice deberá acatar y cumplir en lo que le sea aplicable con los términos de esta ley, sus reglamentos de salud ocupacional que se promulguen y las recomendaciones que en esta materia les formulen las autoridades competentes. O sea, sí o sí tenemos la obligación como trabajadores de acatar y cumplir la ley. ¿Serán obligaciones? Vamos a ver cuáles son las obligaciones que tenemos. Someternos a exámenes médicos que establezca el reglamento de la ley u ordenen las autoridades competentes, de cuyos resultados deberá ser informado. Por ahí en algún momento escuché yo una persona tratando de jugar de intrépida diciendo que tenía la libertad de negarse a que le aplicaran exámenes médicos. Los más regulares, ¿verdad? Que uno escucha, examen, los doping, los de orina, sangre, o inclusive de la vista, ¿verdad? Que son los más típicos. Pero, pues usted se puede negar, sí, perfectamente, pues usted se niega y automáticamente usted lo despiden, porque la ley es clara en decir que usted está obligado a someterse a esos exámenes. También dice, debe colaborar y asistir a los programas que procuren su capacitación en materia de salud ocupacional. Entonces, sí o sí, cuando le dicen, mira, Juanita, tenés que ir a la capacitación de salud ocupacional, ay, qué pereza. ¿Será que me pueden eximir de ir ahí? No, es que es un asunto de ley, ni siquiera es un asunto de la empresa como tal. Es algo que está estipulado en una ley. Participar en la elaboración, planificación y ejecución de programas de salud ocupacional en centros de trabajo. Muchas veces se hacen equipos, ¿verdad? Equipos para hacer redacciones tal vez de procedimientos o algún tipo de manual, algún tipo de reglamento o norma interna en tema de salud ocupacional. Perdón, es que escuché un extraño. En temas de salud ocupacional y se ocupa, ¿verdad? Lo que es el voluntariado. A veces no se hace voluntariado, sino que es a dedo, como dicen, ¿verdad? Y hay que asistir, es parte de las obligaciones. También nos dice que utilizar, conservar y cuidar el equipo y elementos de protección personal y de seguridad en el trabajo que se le suministren, porque, a ver, vimos la contraparte. La contraparte es que el patrono va a desembolsar, va a presupuestar compra de equipos, pero nuestra parte como colaboradores no es solamente utilizarlos, sino conservarlos y cuidarlos para que los equipos duren, ¿verdad? Y puedan ser bien aprovechados. Ahí cuando uno escucha o observa a algunos colaboradores que dicen, ay, de por sí yo no compré esto, ¿qué importa si se rompe? ¿Qué importa si se daña?
¿qué importa si los pierdo? No, ¿qué importa? No. Es que la ley nos obliga a ser a buenos administradores y cuidar bien estos recursos que la empresa nos otorga. Bien, en temas siempre de salud de las personas, la Organización Panamericana de la Salud, o la OPS, ¿verdad? Es una organización internacional que se especializa en la salud pública de las Américas. Esta organización trabaja diariamente, ¿verdad? Para que todos los países de la región tengan las mejores condiciones de salud para toda su población. Por lo menos nosotros hablamos de Costa Rica, ¿verdad? Donde hay grandes esfuerzos, no digo con esto que es perfecto, pero hay grandes esfuerzos. Esta organización brinda cooperación técnica en salud a todos los países miembros, combate enfermedades transmisibles y ataca padecimientos crónicos y sus causas, fortalece sistemas de salud y da respuesta ante situaciones de emergencia y desastres. Obviamente, esta entidad, ¿verdad?, vigila constantemente todos los aportes y todas las, todo lo que en cada país se desarrolle en temas de salud ocupacional, inclusive pues cuando hayan situaciones que representan una alerta, ¿verdad?, o un peligro para la vida de las personas, es muy probable que veamos a la OPS intervenir con visitas, ¿verdad?, o inclusive ofreciendo capacitaciones en la materia. Bien, voy a hacer una pequeña pausa acá para abrir espacio en caso de que alguien necesite hacer alguna pregunta o quiera hacer un aporte acerca de lo que hemos visto hasta el momento. Ok. ¿Estamos claros hasta acá? Gracias a los que están confirmando. Muy bien. Seguimos entonces ahora a ver lo que son algunas precauciones que debemos seguir para el control de las infecciones. Bueno, también esto es un poquillo de pronto modo de repaso de lo que ya hemos cubierto, inclusive en módulos anteriores. Hay aspectos que son claves y fundamentales para lo que es la precaución, ¿verdad? Por ejemplo, lo que es la higiene de las manos, la limpieza, la desinfección del lugar donde trabajamos, la seguridad en infecciones y medicaciones, la evaluación de riesgos con un uso adecuado de equipos de protección personal, la minimización de las exposiciones potenciales y los reprocesamientos de equipo médico reutilizable. En temas de salud ocupacional, pues el uso de los equipos de protección personal son esenciales. La semana anterior veíamos las barreras de protección que son específicas, llamémoslo así, de lo que es industria médica, ¿verdad? Frente a las particularidades de exponernos, bien sea la confección de equipo, que precisamente es para dar una mejor calidad de vida a las personas, o para aquellos que elaboran, por ejemplo, en clínicas, en hospitales, son barreras de protección. Pero hoy estamos viendo el énfasis desde el punto de vista de salud ocupacional, o sea que aplica para cualquier tipo de labor. Llámese industria médica, llámese aviación, llámese construcción, llámese cualquier otro negocio. La salud ocupacional va a estar presente. Entonces, el equipo de protección personal son esos equipos, piezas o dispositivos que se colocan en el cuerpo para protegernos cuando entramos en contacto con peligro. Ahora, para lo que es la elección correcta del equipo de protección, es súper importante primero conocer qué tipo de procedimiento se va a realizar, porque dependiendo de ese procedimiento, así va a ser la elección de todos los elementos que se requieren. También hay que conocer cuál es el grado de proximidad que se puede tener, por ejemplo, con un paciente o con un entorno peligroso, cuáles son las medidas barrera para detener la propagación de una infección y cuáles son los componentes del equipo de protección disponible,
¿Y qué probabilidad existe de tener contacto con sangre o fluidos corporales durante un procedimiento? A través de la información que pudiéramos recabar con estas preguntas, va a ser más sencillo conocer con claridad cuáles son los elementos que necesitamos tener a mano, ¿verdad? Para estar lo más protegidos posible. Debe haber una evaluación, ¿verdad?, del tipo de riesgo. Por ejemplo, los trabajadores de la salud deberían de conocer dónde es que se van a colocar el equipo de protección y dónde se lo van a quitar. Veíamos la semana pasada cuando hablábamos de las barreras de protección que deberían de existir espacios específicos asignados para esta labor. No es que me voy a poner el equipo, me lo voy a quitar ahí en el pasillo o en una oficina o en media planta. No tienen que haber áreas diseñadas para este particular. Hay que conocer si hay suficiente equipo de protección personal para todos los colaboradores o no, ¿verdad? Esto no puede ser como el Titanic, que eran no sé cuántos pasajeros y las balsas de salvavidas no alcanzaba para todos. Eso ahí no aplica. Tiene que haber suficiente. Debemos conocer inclusive si se va a necesitar la asistencia de alguien para colocarnos alguno de los equipos de protección. También, ¿qué hacer con los elementos que ya se usaron y que hay que desecharlos? ¿Para dónde van? ¿Dónde se colocan? ¿Cómo se desechan? ¿Cuál es el lugar más cercano para realizar la higiene de manos inmediatamente antes y después, por ejemplo, de asistir a un paciente? No es que yo voy a recorrer allá, no sé, 5 oficinas para buscar un lavamanos. Debe haber una buena información, ¿verdad?, de las condiciones de la planta para tratar en la medida de lo posible no hacer grandes recorridos, porque entre más espacios recorramos, más exponemos nuestra vida y la de otras personas a cualquier contaminación que llevemos tal vez a causa de esa exposición que tuvimos. Y en cuanto a la colocación del equipo de protección personal, ¿verdad? Aquí vamos a hacer énfasis en lo que es la protección facial, manos y lo que es el cuerpo o el dorso en general. En cuanto a la protección facial, hablamos de protección para ojos y mascarillas. En el caso de la cabeza, lo que es la cofia o la gorra, para manos los guantes y para el tronco la bata. La parte de proteger los ojos, ¿verdad? Esto ya pues en su momento lo desarrollamos, pero es importante recalcar que el uso de estos lentes de protección debe ser de acuerdo a la evaluación del riesgo, ¿verdad? Las gafas que compramos en una óptica no deberían de ser la sustitución, ¿verdad?, de los protectores para ojos, aunque ya hemos visto pues que en algunos lugares hacen adaptaciones y bueno, hoy con tanta información y tecnología cada vez inventan cosas más novedosas, ¿verdad? Para muchas veces evitar el uso de estos lentes, porque tampoco nos sirve andar un lente de protección encima de los lentes de óptica para que se entienda y que resulte ser todo un caos, ¿verdad? Porque tal vez no calzan, porque se me desacomodan los lentes que son medicados y al final eso termina siendo pues, un mayor peligro. Quitarse, ¿verdad?, el protector del rostro cuando se haya finalizado la tarea. Es importante también entender que debe haber una limpieza y una desinfección de las manos, porque a la hora de tocar estos lentes, pues estamos exponiendo nuestras manos a cualquier sustancia o salpicadura que se haya mantenido impregnada en los mismos. La colocación de las mascarillas, obviamente esto es otro mecanismo de protección, pero también acá cabe lo que es la buena limpieza, ¿verdad?, que tengamos en las manos antes y después de colocarse la mascarilla. Muy importante aquí a modo digamos, de tip es que para garantizar que las mascarillas no van a ser reutilizadas por error, ¿verdad?, por alguien más, se recomienda que una vez que usted las quita,
les corte llamémoslo así, los elásticos, ¿verdad? Que sostienen la mascarilla, digamos, a las orejas. De esta manera, pues hacemos énfasis en que ya fueron utilizadas y que no pueden ser aprovechadas por nadie más. Obviamente, luego de esto es desecharlas o depositarlas en el espacio asignado para lo mismo, que no debería ser el mismo espacio donde tal vez se coloquen insumos de oficina, ¿verdad? Debe haber una correcta identificación y asignación de espacios para este tipo de equipos de protección. La cofia, generalmente hay desechables y reutilizables, aunque obviamente lo más seguro son las desechables. Y en el caso de las que son reutilizables, casi siempre son de tela, que deberían de pues, tener un buen programa de lavado de las mismas para una próxima utilización. Los guantes, también lo dijimos en su momento, deben cubrir por completo lo que son manos y puños de la bata, como se observa ahí en la pantalla, ¿verdad? La idea es que no haya ningún espacio, ¿verdad? O ningún orificio por el que podría filtrarse alguna sustancia o contaminante. Y también pues son de un solo uso, para que finalmente completada la tarea se desechen también en espacios asignados. En cuanto al uso de las batas quirúrgicas, es importante que la elección de esta sea para la actividad correcta. No es lo mismo que yo utilice una bata, qué sé yo, para estar en un espacio donde hay una persona y la persona pues se encuentra bien, no hay que hacer mayor intervención, a que yo me vaya a exponer a una sala de cirugía, ¿verdad? Donde hay grandes cantidades de fluidos, de sangre y mucho más riesgo. Dependiendo entonces de la actividad y de la cantidad de fluido a la que se expongan, así debería ser la elección de la bata adecuada. Obviamente se espera que sea impermeable. Una vez finalizada también la tarea, pues hay que quitarse la bata, colocarla en el receptáculo asignado para esto y obviamente hacer la higiene de las manos. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos y muchachas? Ok, bueno, esto es lo que teníamos por cubrir, ¿verdad? La noche de hoy. Hoy era una clase cortita. Sin embargo, como les adelanté al principio, en la parte inferior hay un video que necesito pues que lo vean. Acá se va a explicar de una forma muy puntual la manera correcta en la que se tiene que colocar el equipo de protección y también la forma correcta en la que hay que quitárselo, porque hay un orden específico que tiene mucho sentido. Entonces ustedes van a ver este videito finalizada la clase, ojalá puedan tomar apuntes y el examen pues ya también está disponible para aquellos que quieran completarlo de una vez y si no, recordemos que cerraría, si Dios lo permite, el 3 de marzo a las 12 mediodía. Si estamos claros con la información, pues esto es lo que teníamos para el día de hoy. Agradecerles ahí a los que participaron. Y si alguien tiene alguna pregunta, aprovechamos. ¿O algún comentario? Ok, ¿queda todo claro entonces, muchachos y muchachas? Excelente. Bueno, de mi parte entonces eso sería todo por hoy. Estamos en contacto, ya les digo y les recuerdo, ¿verdad? Como lo expliqué al inicio, la otra semana, si Dios lo permite, arrancamos con módulo 4, pero es totalmente asincrónico. Yo igualmente ahí les mando el mensajito para hacerles el recordatorio por si se los olvida y estamos en contacto. Ya estamos, ¿verdad? A más del 50% de este proceso, así que como decimos popularmente, no aflojen chiquillos, sigan poniéndole todo el empeño y todas las ganas que muy pronto pues van a poder completar este programa técnico y Dios mediante pues puedan empezar a cosechar los frutos de este esfuerzo.
De mi parte sería todo. Muy buenas noches. Buenas noches, profe, gracias, hasta luego. Con gusto, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, profe. Buenas noches.